Saludos, mi nombre es José Muñoz y el día de hoy les voy a hablar sobre los fundamentos teóricos de las redes eléctricas, resaltando la impedancia y la admitancia. Soy estudiante del Politécnico Santiago Marín Extensión Maturín, siendo la docente de la asignatura el ingeniero Linaure Blanco. Bien, empezamos con una pequeña introducción sobre lo que son las redes eléctricas, y es que precisamente como hemos visto a lo largo de la carrera, las redes eléctricas son sistemas complejos que permiten la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Comprender los fundamentos teóricos de estas redes es crucial para su diseño, mantenimiento y optimización eficiente. Cabe destacar que las redes eléctricas están diseñadas y son sistemas bastante complejos para suministrar la electricidad necesaria para nuestra vida cotidiana, gestionando y equilibrando la carga demandada de los consumidores, que se varía según la hora y el día de la estación, a su vez con la capacidad que tiene el sistema de generar esa energía. Entonces tenemos lo que son los sistemas eléctricos de potencia, que esquematizan todo esto y cuentan con una serie de elementos que van desde la planta de generación, las subestaciones de transmisión, las líneas de transmisión de alto voltaje, la subestación de distribución, los transformadores, las líneas de distribución, transformadores de distribución, hasta llegar finalmente a los consumidores domésticos. Entonces empezamos a hablar de los principales conceptos que son cruciales para entender cómo esto está interrelacionado, porque es importante partir desde lo micro hacia lo macro, ¿no? Entonces hablamos de que la resistencia, como ya se ha estudiado en materias anteriores, se define como la oposición al flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor. Cabe destacar que los conductores, dependiendo de las características necesarias o específicas a las cuales vaya a estar destinado, pueden ser de diferentes materiales, como lo es el cobre o el aluminio. A su vez, se miden ohmios y su valor depende de la longitud, el área de la sección transversal y el material del mismo. La resistencia, en pocas palabras, determina cuánta corriente va a fluir por un circuito al aplicar un voltaje determinado. Y la resistencia es una de las tantas pérdidas que pueden existir en un sistema de este tipo. También se pueden presentar lo que son las pérdidas por el efecto corona y por el efecto piel. Tenemos por otro lado lo que es la inductancia, siendo esta la propiedad de un circuito eléctrico que se opone a un cambio en la corriente debido a la energía almacenada en forma de campo magnético. Se mide en henrios y es más prominente en bobinas y en solenoides. La inductancia es crucial en los circuitos que operan con la corriente alterna, como son los circuitos a través de los cuales estudiamos principalmente en la ingeniería eléctrica, donde los cambios de corriente suelen ser constantes. Por otro lado tenemos la capacitancia, que es la capacidad de un componente para almacenar carga eléctrica cuando se aplica una diferencia de potencial, y se mide en faradios, siendo los condensadores los componentes que comúnmente poseen esta propiedad. Se utiliza en los circuitos de temporización y filtrado, donde se debe realizar el almacenamiento y liberación de energía de forma muy rápida. Y por otro lado, la conductancia es la facilidad con la que su propio nombre lo dice, ¿no?, de conducir esa corriente eléctrica, de fluir a través de un conductor. Esta a su vez se mide en Siemens y es el inverso de los ohmios. Mientras la conductancia es mayor, menor es la resistencia, es decir, son inversamente proporcionales. Por otro lado tenemos lo que es la impedancia y la admitancia, siendo la impedancia la oposición total al flujo de la corriente en un circuito, combinando lo que es la resistencia con la inductancia y la capacitancia. La impedancia a su vez se mide en ohmios y se representa como una cantidad compleja, es decir, que tiene una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que es la reactancia inductiva o capacitiva. Por otro lado, también tenemos lo que es la admitancia, que es el recíproco del concepto que acabamos de mencionar, que es la impedancia, siendo de esta manera, ¿no?, la facilidad que ofrece el circuito al paso de la corriente. Se mide en Siemens y este es una cantidad también muy compleja, pues tiene una parte real y una parte imaginaria, que se denomina susceptancia. Por otro lado tenemos acá
cómo se relacionan estos dos conceptos, ¿no? Si nos vamos al texto que aparece en la columna del medio, podemos observar que la admitancia y impedancia están inversamente relacionadas, es decir, que mientras la impedancia mide la oposición al flujo de la corriente, la admitancia cuantifica la facilidad con la que la corriente puede circular a través de ese circuito. Y ambas pueden graficarse a través de un diagrama de vectores, donde la conductancia se representa en un eje real y la susceptancia en el eje imaginario. Las impedancias en los circuitos en serie se calculan sumando las impedancias individuales de cada componente, es decir, la impedancia total sería la suma de cada una de las impedancias individuales. Pero en los circuitos en paralelos se calcula de forma diferente, porque la impedancia depende de la manera individual en la que cada componente está conectado en el circuito, ¿no? Entonces, realizar un estudio bien detallado al respecto es fundamental para comprender el comportamiento de los sistemas eléctricos y así determinar adecuadamente cuál es la potencia, cuál es la eficiencia del sistema. Por otro lado, el análisis de los circuitos con impedancia compleja, si nos vamos al texto de la derecha, es importante o es crucial considerar tanto la magnitud como el ángulo de la fase de la impedancia para determinar el comportamiento del sistema y las relaciones entre el voltaje, la corriente y la potencia. Y como ya se ha dicho en las láminas anteriores, requiere del uso y la comprensión de los números complejos para poder esquematizar digamos, la relación global que existe. Por otro lado, tenemos ¿para qué se aplica? ¿Para qué se aplicaría la impedancia, ¿no? Principalmente en ciertos parámetros o en ciertos puntos bastante específicos de los sistemas de potencia, ¿no? En primer lugar, para el cálculo de la potencia activa. En segundo lugar, para el análisis de la potencia reactiva. Y en tercer lugar, para el diseño de los sistemas de distribución, que es uno de los puntos que considero más importantes, ya que es lo que permite que exista realmente una eficiencia aceptable en todo. Comprender lo micro para ejecutar de forma correcta en lo macro. De igual forma, los sistemas de potencia cuentan, o las redes eléctricas no cuentan con otra serie de parámetros, como lo es la impedancia característica, representando la oposición total al flujo de la corriente en la línea, el coeficiente de reflexión, indicando cuánta energía se refleja en los extremos de la línea, la constante de propagación, describiendo cómo se propagan las señales a lo largo de la línea, la impedancia de carga, siendo esta la resistencia que la carga presenta a la línea, la atenuación, que es la pérdida de energía a medida que la señal viaja por la línea, y la velocidad de fase y la velocidad de cruce. Muchísimas gracias por su atención. Estos son los conceptos principales que se deben tener en cuenta a la hora de comprender las redes eléctricas y los sistemas eléctricos de potencia.